Querida comunidad, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos y hermanas, como parroquia nos hemos reunido para esta fiesta patronal, le llamamos comúnmente, cuando al santo patrono le dedicamos reflexión. Han tenido una novena en honor a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, y llega el día esperado. Y para nosotros esta santa o esta mujer que hemos elegido, que esta parroquia tiene como titular, pues nada más ni nada menos es la Madre del Señor. Así que no podría haber un santo más grande, una santa más grande, a la cual nosotros le podamos rendir tributo, que no sea la Madre del Señor. Por lo tanto, hoy celebramos como parroquia el día de nuestra patrona, Nuestra Señora la Virgen del Carmen, que es Madre nuestra, como nos la ha dado hoy el Señor en el Evangelio, y a la vez compartimos ese gran regalo con nuestro Señor Jesucristo, que es su mamá también. Qué hermoso sentirnos hermanos de Jesús, hijo de la misma Virgen María. Y tenemos esta filiación con la Virgen, no porque a nosotros se nos ocurre, sino que hemos escuchado en el Evangelio: mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos a la Madre de Dios, nuestra patrona, la Virgen del Carmen, no es que tengamos que hacer grandes disquisiciones teológicas. Cuando yo voy a ver a mi mamá, que gracias a Dios tengo la dicha de tenerla viva, no me propongo ahí hacer una disquisición teológica cada vez que la voy a ver, sino que lo que importa son los sentimientos, y que Jesús nos la dio como madre. Igualmente nosotros hoy, ante la Virgen María, ante tantas dudas que te meten los hermanos de otras iglesias, que si la Virgen aquí y allá, nosotros lo que le tributamos a la Virgen Santísima es nuestro gran amor, nuestra gran devoción, porque el Señor nos la dio así. Y es que el Señor ya había experimentado que era tener a la Virgen como madre, y Él se dio cuenta que su mamá era tan fantástica que dijo: esta mujer se la voy a recomendar a todos mis seguidores, porque Él ya había experimentado qué calidad de madre tenía. Y ustedes, cuando por ejemplo se enferman o lo que fuera y van a un médico y les cura, pasan recomendando a ese médico, pero si no les hizo las cosas bien, donde fulano no vayas. Así pasamos, ¿verdad? Pero cuando el profesional o el maestro, lo que fuera, es bueno, o como este coro, yo sé que de hoy en adelante lo van a quedar recomendando, porque se ha creado para esta ocasión y nos ha deslumbrado desde ya, ¿verdad? Pues lo van a pasar recomendando. Igual Jesús,
Dio Jesús unos oficios concretos a los apóstoles, eligió 12 para que fueran apóstoles. A uno de esos apóstoles, que es Pedro, le dio la tarea de estar a la cabeza de su iglesia. 182 veces aparece la palabra Pedro en los escritos del Nuevo Testamento, y a Pedro le da las llaves del reino de los cielos. Pero ejerció, o dio, mejor dicho, Jesús, otro ministerio que solo una mujer lo ha tenido, y es insustituible, y es el de ser madre. Así como el Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré tu iglesia, a la Virgen Santísima le dio la tarea de ser madre, madre de esta iglesia. Y de Pedro sí tenemos sucesores de Pedro, que son los papas. Pero ¿verdad que no hay sucesores de la Virgen? O sucesora, porque ella es madre y es para siempre. No podría tener sucesoras la Santísima Virgen, porque ella es madre y es para siempre, la Santísima Virgen María, Nuestra Señora. Y hoy, pues ya lo sabemos, celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, que tiene su origen, de alguna manera, en el Monte Carmelo, el monte del profeta Elías. Pero el Monte Carmelo, que aparece muchas veces en las Escrituras, incluso en el Cantar de los Cantares, siempre se nos habla de la belleza del Carmelo y de lo fecundo que es el Monte Carmelo. Cuando uno va por aquellos lugares y oye Monte Carmelo, no sé si ustedes tienen la dicha de conocer la montañona de Chalate, ¿verdad? Uno se imagina el Monte Carmelo como esa montañona, o si han tenido esos privilegios que solo algunos se pueden dar, se han conocido el Pital y todo eso, ¿verdad? Uno espera unas montañonas de ese tamaño, pero en Tierra Santa los montes no es que sean estas montañas que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero bueno, entonces siempre aparece en toda la Escritura que el Monte Carmelo es un monte muy fecundo y un monte lleno de belleza. Y resulta que en la religión de Israel, pues llega un momento, como llegan en todos los tiempos, crisis en la fe. Y en el pueblo de Israel, por medio de un rey que se casó con una pagana, resulta que se está extendiendo el culto de una divinidad que se llama Baal. El culto a esa divinidad era sobre la fertilidad. Pero resulta que el Señor, por medio del profeta Elías, mandó cerrar el cielo durante 3 años y medio. No hubo lluvia. Yo me fijo que allá por donde yo estoy, si una semana no llueve en estos días, ya los campesinos se ponen nerviosos. ¿Se imaginan ustedes lo que fuera en nuestro Salvador, que estuviera 3 años y medio sin llover? Sería terrible, catastrófico. Y los polvos del Sahara y no sé qué y no sé cuánto, sería terrible, ¿verdad? Pues resulta que el pueblo de Israel, en una gran mayoría, dando culto al Dios de la fertilidad, que era Baal, y más seco el Israel, más seco y más tostado que una enchilada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y sin embargo, la gente, iba a decir babosa, pero no lo voy a decir, dándole culto al Dios Baal, hasta que el Señor hace surgir al profeta Elías, y el profeta Elías le va a decir a aquella gente: miren ustedes, ¿hasta cuándo van a andar cojeando con los 2 pies? Si a veces cuando nos golpeamos, como decimos por allá, una canilla, ya andamos ahí, imagínense lo que sería golpearse las 2 canillas, andar renqueando con los 2 pies. Entonces Elías les va a decir a ese pueblo de Israel que se está desviando de las enseñanzas: si Yahvé es Dios, síganlo a él. Si Baal es Dios, síganlo a él. Pero dejen de estar haciendo esas mezclas que hacen, o ese sincretismo. Y es que el pueblo de Israel, muchos estaban muy contentos, y especialmente les voy a contar que los que estaban más contentos eran los hombres, y les voy a explicar por qué. Dentro de la religión de Baal, que existía el dios de la fertilidad, que era el dios de la fertilidad, habían en los templos de Baal unas muchachas que se llamaban prostitutas sagradas, así se les llamaba, ¿verdad? Y entonces
gran parte del culto a ese dios Baal era unirse con las prostitutas sagradas, teniendo pues lo que decimos comúnmente relaciones, ¿verdad? Y entonces muchos estaban muy devotos de esa religión, ¿verdad? Viejos pícaros dirían en otros lados, ¿verdad? Pero bueno, así sucedió, ¿verdad? Así sucedió. Entonces Elías, viendo lo torcido que está el pueblo de Israel, va a convocar en el Monte Carmelo un duelo con los sacerdotes de Baal. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Y como decimos allá en la tierra donde yo soy y estoy, pone Elías un cimborro de leña. Cimborro, ya saben lo que es, un montón de leña. Y sobre la leña se sacrifica un animal y se pone el animal encima de la leña. Ajá. Y Elías le dice a los sacerdotes de Baal, que eran más de 400, les dice: el Dios que haga llover fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y Elías, como sabía que Baal nada de Dios ni de nada, le dice a los sacerdotes de Baal: comiencen ustedes, les dice, invoquen a su Dios, y si su Dios hace llover fuego del cielo, vamos a creer en él. Y comenzaron tempranito los sacerdotes de Baal con sus danzas y demás, ¿verdad? Baal, respóndenos. 9 de la mañana, nada, ¿verdad? Y Elías le decía: grítenle más fuerte a ese Dios de ustedes, porque a lo mejor está dormido todavía. Se burlaba de ellos. A la hora, grítenle más fuerte, porque a lo mejor el Dios de ustedes es sordo, les dice. Riéndose, ¿verdad? Elías, tremendo. Y finalmente les dice: grítenle a su Dios, porque a lo mejor anda de viaje y por eso no les escucha. Y nada, al mediodía, según los ritos que hacían los de esa religión, se comenzaron a herir porque tenían que chorrear sangre y danzar y orar, caer en trance y todos esos espectáculos que a muchos les gusta. Y Baal ni siquiera fuego del cenicero, por decirlo así, ¿verdad? Ni fuego del encendedor, perdón. Y entonces, caída la tarde, Elías les dijo: bueno, señores, ya se vio que Baal no les ha respondido a ustedes. Ahora, dice Elías, me toca el turno a mí. Y Elías, lo primero que comenzó es, no sé si ya, porque miren, yo estuve un día de estos allá por Chalate, donde estoy, puchica, me sentí viejo, aunque además ya lo estoy, porque una vez estaba dando una catequesis con unos jóvenes ahí y les dije: miren, ustedes jóvenes tienen que luchar y todos tenemos que luchar para no ser candil de la calle, oscuridad en la casa. Y un jovencito adolescente dice: ¿y qué es un candil? Dice: ¿qué es un candil? Claro, computadora, celular y todo eso, ya no saben lo que es el candil. Bueno, pero a lo que iba era de que Elías le dice a los que están ahí, tal vez algunos de ustedes lo conocieron todavía, los cántaros de agua. ¿Se acuerdan los cántaros? Que habían de barro, habían de lata, y hoy cuando se mira uno ya solo son de plástico, ¿verdad? Entonces Elías manda que le echen 12 cántaros de agua a la leña y a la víctima que está ahí sacrificada. Y Elías comienza a orar y dice: que se sepa, Yahvé, que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. No había terminado Elías de decir eso en oración cuando llovió fuego del cielo y aquella leña se hizo ceniza y la víctima también. Entonces quedó demostrado quién era el verdadero Dios. ¿Y quién era el verdadero Dios? El mismo Dios que nosotros seguimos adorando todavía en este tiempo, Yahvé, nuestro Dios. Entonces, como era un duelo que Elías convocó, hizo, así eran los tiempos aquellos, pasar por cuchillo a todos los sacerdotes de Baal. Pero aquel día quedó demostrado quién era el verdadero Dios. Y como les digo, el mismo Dios que ustedes y yo seguimos. Entonces el Monte Carmelo quedó como símbolo del profeta Elías. Y hoy tengo que saltar a la historia porque si no va a amanecer y nunca voy a terminar. Nos vamos al siglo XIII ya de nuestra era, hermanos. Resulta que el Imperio Turco, o lo que llamamos para entendernos fácilmente, eso que decimos musulmanes,
pero que nosotros a veces tenemos una visión solo negativa de los musulmanes. Pensamos que los musulmanes solamente son el Estado Islámico. Esas son una de las facciones del islamismo y hay otras, pero no es que todos los musulmanes piensen que nos tienen que volar la cabeza. Pero bueno, en aquel siglo XIII resulta que Tierra Santa está siendo conquistada por el Imperio Turco, los musulmanes, como le queramos llamar. Entonces muchos cristianos en Europa se arman para ir a recuperar la Tierra Santa. Son los tiempos de las cruzadas. Algunos discuten si esto que les voy a contar fue en la segunda o en la tercera cruzada. Al parecer fue en la tercera. Y entonces cuando ya los cristianos en el siglo XIII han recuperado unos territorios de Tierra Santa, algunos hombres de ese grupo deciden quedarse en el Monte Carmelo, el monte del profeta Elías. Y ahí llevan una vida de ermitaños, viviendo en comunidad. Ermitaños es vivir como apartadito, pero ellos hacían comunidad y dedicaron una capilla a la Virgen Nuestra Señora. Les dieron una regla y un montón de cosas, pero a los pocos años viene el Imperio Turco y de nuevo lo vuelve a sacar. Cuando lo saca en esa ocasión fue dramático, porque unas monjas clarisas que estaban ahí también en San Juan del Acre van a ser martirizadas todas. Y como corría el peligro de que las violaran también, así declara, es la historia, la superiora le dijo de que se desfiguraran el rostro, que se hirieran, y así cuando llegaron ya no tuvieron el otro peligro, pero las martirizaron a todas. Entonces estos ermitaños, que se les llamó carmelitas, se trasladan a Europa, y el sexto general o superior mayor de esa orden, se cuenta que es San Simón Stock, estaba en Inglaterra viendo que la orden de los carmelitas estaba a punto de desaparecer. Y le pedía a él, a la Santísima Virgen María, que le ayudara y que le diera un signo, una señal de que la orden iba a continuar. Y cuenta la tradición piadosa que en el 1296 se le apareció la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, tal y como la conocemos, y le dijo a San Simón Stock que la orden no iba a desaparecer y que en señal de su protección maternal le entregaba el escapulario o el santo escapulario, que no es ese cuadradito que algunos usan o usamos, sino que el escapulario es toda esa tela que cae desde el pecho, desde el cuello hasta abajo y en la espalda también. Ese era el original escapulario. Hoy nosotros por la modernidad, ¿verdad?, el cuadrito aquí en el pecho. Y la Virgen le dice, según la tradición piadosa, que los que porten devotamente el santo escapulario no van a conocer el infierno. Yo creo que ninguno lo quiere conocer, ¿verdad? No van a conocer el infierno. Y aparte de todo eso, si alguien que ha portado devotamente el santo escapulario llega al purgatorio, que ella lo va a ir a sacar o la va a ir a sacar el sábado posterior a su muerte. El privilegio sabatino que se le llama. O sea que si usted porta el santo escapulario devotamente, la Virgen prometió que el sábado siguiente, si usted iba al purgatorio, que el sábado siguiente después de su muerte, la Virgen lo iba a ir a sacar al purgatorio. Así que yo les aconsejo no morirse lunes ni martes, ¿verdad? Lo mejor sería morirse viernes por ahí, ¿verdad? Poquito tiempo, ¿verdad? Así de sencillo. Pero quienes porten devotamente el escapulario, y devotamente significa asistir a la Eucaristía, devotamente significa comulgar, devotamente significa confesarse, devotamente significa hacer obras de misericordia para con los pobres y con los más necesitados. Así de sencillo. Eso es portar devotamente el santo escapulario. Y de ahí es donde viene esta devoción mariana de la Virgen María del Monte Carmelo. Carmelo, se me olvidó decirle, aquí en El Salvador desgraciadamente tiene una expresión negativa, pero eso significa, sí, ustedes saben lo que significa, ¿verdad? Significa en hebreo, Carmelo significa jardín florido, viña
florida. Eso significa. Y las muchachas y hombres también, porque el nombre Carmen de Monte Carmelo es contracción. Carmelo, el nombre Carmen viene de ahí. Significa lo mismo, ¿verdad? Todas las Carmen que hay aquí y todos los Carmen que hay aquí se llaman jardín florido o viña florida. Viña, la planta de la uva. Miren qué bonito, ¿verdad? Y si alguna se llama María del Carmen, qué bonito. Se llama, porque María significa señora o princesa, la princesa del jardín florido. Imagínense ustedes qué chulo, ¿verdad? Es que esos nombres tienen su significado bonito, pero hoy yo me fijo, ¿verdad? A mí me toca que cuando estoy bautizando, los papás de los niños me dicen unos nombres que ni ellos saben pronunciar, ¿verdad? Y está uno bautizando, ¿qué nombre ha puesto este niño? Saber, ¿verdad? Que unos nombres todos arrevesados, ¿verdad? De jugadores de fútbol y de no sé qué más, ¿verdad? Pero bien, esa es otra cosa. Entonces, eso significa la devoción a la Virgen del Carmen hasta el momento. Es la devoción mariana más extendida. Y muchos mariólogos dicen que la advocación mariana más antigua es la de Nuestra Señora del Monte Carmelo o de la Virgen del Carmen. Algunos mariólogos sostienen eso, que la advocación de la Virgen del Carmen es la advocación más antigua. Y como les digo, es la devoción hasta el momento más extendida. Yo no digo que en un futuro otras apariciones no puedan tener hoy que gusta tanto esto de estadísticas y de índice de popularidad y demás, pero hasta ahorita, ¿verdad? Hasta la Mitofsky nos ha dicho que la Virgen del Carmen es la devoción más extendida, ¿verdad? En todo el mundo. Bueno. Sí. Bien, en todos los lugares del mundo hay capillas del Carmen, de Nuestra Señora del Carmen. Allá en la diócesis donde yo estoy, aunque la diócesis tiene muchas raíces franciscanas y por eso el 8 de diciembre yo tengo más parroquias de la Inmaculada de lo que ustedes se puedan imaginar, porque los franciscanos promovieron mucho lo de la Inmaculada, pero allá, hasta en los cantones, hay capillas. Ayer, por ejemplo, a esta hora estaba en la capilla de una comunidad que se llama Los Prados, devotísimos de la Virgen del Carmen. Hoy por la mañana en la catedral también mucha gente devota de la Virgen del Carmen con su escapulario. Y después corriendo, hoy ha sido un día muy peregrino, me fui a un pueblo que se llama San Luis del Carmen, por la Virgen del Carmen. Muchos devotos y mucha alegría en torno a la Madre del Señor. En todos lados hay iglesias de la Virgen del Carmen. Y yo estoy seguro que de 10 amistades, mujeres que tienen, u hombres, por lo menos 2 se llaman Carmen, se los aseguro, porque es un nombre también, bueno, hasta hace poco muy extendido. Hoy no lo sé con esos nombres todos arrevesados, como les digo, que ponen ahora. Y bueno, ahí tenemos a Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, y ha entrado, es una devoción que ha entrado mucho. Miren, la última visión que tuvo San Bernardet, saben, de la Virgen de Lourdes, fue un 16 de julio. Y también quisiera decirles que la sexta aparición, última aparición de la Virgen de Fátima, estaba vestida de el hábito de la Virgen del Carmen también. Y todos los papas a lo largo de la historia han hablado siempre de la Virgen del Carmen y del Santo Escapulario. Unos superiores mayores de la orden nuestra dicen que una vez fueron a visitar a San Juan Pablo II y él se abrió la sotanita blanca y les enseñó el escapulario y les dijo, yo soy también carmelita, les dijo. Y desde niño él tuvo una gran devoción a la Virgen del Carmen y al escapulario, porque saben que el Papa Juan Pablo II también quiso ser carmelita, pero pues no cuajó el asunto. Eso en otro día les hablamos. Ahorita no conviene todo eso. Así que, queridos hermanos y hermanas,
amar entrañablemente a la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo, y amarla, porque como les decía al inicio, para tener una madre no nos tienen que dar grandes justificaciones y tratados científicos. Cuando amamos de verdad, no necesitamos muchas explicaciones. Amamos porque amamos. Y la Virgen Santísima no quiere que andes en esos pleitos de que si tuvo más hijos, que si no sé qué, que no sé cuándo. No, hombre. Miren, si la devoción a la Virgen Santísima está cimentada desde el siglo II del cristianismo. Es decir, cuando les digo siglo primero es del año 0 al año 99, siglo segundo es desde el año 100 hasta el 199. Desde el siglo segundo ya hay una gran devoción a la Madre del Señor, a la Virgen Santísima. Y la primera oración mariana que ha existido en la historia, seguramente ustedes ya la conocen, no fue el Ave María, ese se ha ido formulando después. La primera oración mariana, y ojalá todos la tengan pegada. Antes se decía en la cabecera de la cama, pero hoy en su computadora o en su celular, ¿verdad? Porque hoy hasta se duerme menos por estar en esas tonteras. Es bajo tu amparo. Oh, bueno, bendito sea Dios, se la saben ustedes. Pues esta es una oración antiquísima, ¿verdad? Y ya en el Concilio de Éfeso, año 431, define a Santa María como Madre de Dios, pero ya en Éfeso, 100 años antes, había una iglesia dedicada a la Santísima Virgen María. Esto que se han venido con estas, iba a decir pelazones, pero no voy a decir, de estos hermanos que tienen eso, que si la Virgen más hijos, si eso es muy reciente, si hasta Martín Lutero le tenía una gran devoción a la Virgen Santísima, Enrique VIII también, si los que les han venido con esas cosas son los hermanos evangélicos de hace 200 años más o menos, pero la devoción a la Virgen Santísima, Inmaculada, Virginidad Perpetua, ha atravesado todos los siglos de la historia y no tenemos por qué cambiar esas cosas. El primer biógrafo de la Santísima Virgen María, espero que esto se les quede de memoria y que mañana vayan a comprar ese libro, es San Máximo el Confesor. La primera biografía de la Santísima Virgen María, San Máximo el Confesor, en el siglo VII. Y muchas de las cosas que hablamos de la Santísima Virgen María, incluso de dogmas, están fundamentados en la biografía que él escribió de la Santísima Virgen María en el siglo VII. Si no pueden ir a la librería, pues váyanse a internet, si hoy todo está en la red. Busquen hoy cuando lleguen San Máximo el Confesor y la Virgen María, y allí van a encontrar datos muy interesantes de la Santísima Virgen María. Bien, pero hoy como estamos en modernidad, yo he oído que en la comunicación no es solo lo verbal, sino que el 90% de la comunicación es el lenguaje no verbal. Y según eso, el 90% de los que están en esta misa ya están un poco cansados, según lo que yo veo. Así que aquí me callo, porque si no, ustedes no me callan. Así que continuamos con la Eucaristía, con el credo. Se ponen en pie, por favor.